Ok, vamos a meternos de lleno en un tema súper complejo, los trastornos del neurodesarrollo. Y para arrancar, empecemos con algo que seguro nos suena a todos. Autismo, TDAH, dislexia. A ver, seguro que estas palabras las hemos escuchado un montón de veces, ¿verdad? Son como etiquetas que usamos para ponerle nombre a ciertas dificultades. Y sí, son útiles, claro, pero la verdad es que nos pintan un cuadro demasiado simple. La realidad es muchísimo, pero muchísimo más compleja. Y es que con lo que sabemos hoy en día, la ciencia nos empuja a preguntarnos algo fundamental. ¿De verdad estamos hablando de enfermedades separadas? O sea, ¿estas categorías que conocemos tan bien nos cuentan la historia completa o nos están metiendo en un lío conceptual del que es difícil salir? Bueno, vamos a empezar por aquí, por el error de las categorías. Básicamente, vamos a desarmar esta idea de que los trastornos son como cajitas separadas y ordenadas, porque aunque es cómodo para clasificar, la ciencia nos está diciendo a gritos que la cosa no va por ahí. Miren, es que la investigación nos dibuja un mapa totalmente diferente. Resulta que, a nivel genético, ¡sorpresa!, los mismos genes andan dando vueltas en distintos trastornos. Y en el cerebro pasa igual, los mismos circuitos neuronales se activan en diferentes condiciones. O sea, en la práctica clínica, lo que vemos todo el tiempo es una superposición. Las fronteras entre uno y otro son súper difusas. Y aquí es donde entra una palabra clave: comorbilidad. ¿Qué es esto? Sencillo, es cuando dos o más trastornos aparecen juntos en la misma persona. Y ojo, porque en el neurodesarrollo esto no es algo raro, es la norma, es lo más común del mundo. Y esto, la verdad, es una señal de alerta gigante que nos dice que nuestro sistema de cajitas separadas, pues como que no funciona. Entonces, claro, con tanto solapamiento, la pregunta es inevitable. ¿Qué estamos diagnosticando realmente? ¿Estamos viendo un montón de enfermedades diferentes que por casualidad aparecen juntas? ¿O será que estamos viendo distintas caras de un mismo problema de fondo? Como si una única vulnerabilidad se pudiera manifestar de muchas maneras distintas. Perfecto. Si el modelo de cajitas no funciona, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí viene un cambio de mentalidad brutal. Empecemos a pensar en sistemas, no en enfermedades. Es una forma completamente nueva de ver lo que pasa en el cerebro. Y la verdad es que cambia todas las reglas del juego. Miren la diferencia. Antes, el modelo antiguo era como una lista de supermercado. TDAH, autismo, dislexia, todo separado. Ahora, el nuevo modelo se enfoca en otra cosa, en las alteraciones que ocurren en los grandes sistemas funcionales del cerebro mientras se está desarrollando. La clave aquí es que no son cosas estáticas, son procesos, todo está en movimiento. Y esto de aquí lo explica perfecto, ¿ven? Las etiquetas que usamos, autismo, TDAH, quizás solo son nombres que le ponemos a ciertos patrones de alteración. Si lo que falla es la cognición social, le decimos autismo. Si el problema está en el control ejecutivo, lo llamamos TDAH. ¿Se dan cuenta? El foco cambia del qué es al cómo funciona. Claro, si empezamos a pensar en sistemas, todo el concepto de diagnóstico se tambalea, porque si las etiquetas ya no son enfermedades grabadas en piedra, entonces, ¿qué es un diagnóstico? ¿Es una verdad científica absoluta o es algo que depende mucho más del contexto? Esta frase es muy potente. El diagnóstico no explica, organiza la observación. Piénsenlo, no nos está diciendo la causa de raíz de nada. Es una herramienta. Una forma útil que hemos creado para ordenar lo que observamos y darle sentido a un conjunto de comportamientos. Y es que un diagnóstico no es como un análisis de sangre que te da un resultado exacto. No, es una interpretación. Depende de lo que vemos, de la historia que nos cuentan y hasta de lo que la sociedad espera. Lo que en un lugar puede ser una característica más, en otro, como la escuela, de repente se convierte en un problema. El TDAH es un ejemplo clarísimo de esto. Fíjense cómo cambia. El mismo desafío de fondo se ve súper diferente con el tiempo. En la infancia es la hiperactividad que todos imaginamos, ¿no? El niño que no para quieto. Pero en la adultez, eso se transforma en una sensación de desorden interno, en problemas para manejar las emociones. Es el mismo sistema, pero las demandas de la vida lo hacen visible de otra forma. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone realmente interesante y, para qué negarlo, complicada. Si el diagnóstico depende del contexto y no es una verdad biológica, entonces se abre un debate ético enorme. Esta nueva visión del neurodesarrollo nos pone en una encrucijada que lo está cambiando todo. ¿Estamos hablando de algo que hay que corregir o de una forma diferente de ser que hay que respetar? Básicamente, hay dos grandes formas de verlo. Por un lado, el modelo médico de toda la vida que dice, esto es un déficit, un problema y hay que tratarlo. Y por el otro, la perspectiva de la neurodiversidad, que plantea algo totalmente distinto. Oigan,
Esto no es un error, es una variación natural del cerebro humano, y lo que tenemos que hacer es adaptar el entorno y respetar esa diferencia. Y, como se imaginarán, aquí no hay respuestas sencillas para nada. Son preguntas gigantes. ¿Qué buscamos realmente? ¿Normalizar a la gente o ayudarla a adaptarse mejor? ¿Quién tiene el poder de decidir qué comportamientos están bien y cuáles no? ¿Dónde pintamos la raya entre una patología y simplemente una forma distinta de ser? Es un equilibrio súper delicado entre ofrecer apoyo y sin querer intentar arreglar a alguien. Bueno, con todo este panorama tan complejo tanto en lo biológico como en lo ético, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Echemos un vistazo a lo que la ciencia y la medicina están explorando para el futuro. Un futuro que busca ser a la vez más preciso y sobre todo más humano. El futuro, al parecer, no va de encontrar etiquetas más fáciles, sino de tener herramientas mucho más potentes. Se está trabajando, por ejemplo, en encontrar biomarcadores, o sea, indicadores biológicos para poder diagnosticar antes y de forma más objetiva, aunque todavía falta. También se habla mucho de medicina personalizada, de tratamientos que se ajusten como un guante al perfil genético de cada persona. Y lo que es quizás más revolucionario son los modelos dimensionales. Dejar de pensar en tienes o no tienes el trastorno y empezar a medir funciones, como la atención en un espectro, como si fuera una regla. Así que, en resumen, la idea clave es esta. Avanzar no significa encontrar una respuesta simple a algo que es complejo, no. Significa que necesitamos crear herramientas que estén a la altura de esa complejidad. Herramientas que entiendan todos estos matices. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una de esas que te dejan pensando, y que de hecho está definiendo el futuro de este campo. La pregunta es, si hubiera que elegir, ¿qué es preferible? ¿Un sistema de diagnóstico que sea simple, fácil de usar, pero que sabemos que es falso? ¿O uno que sea súper complejo, difícil de manejar, pero que se acerque mucho más a la realidad de las personas? La respuesta que demos a esto, colectivamente, va a marcar el camino para millones. Esa lucha entre lo simple y lo verdadero es al final lo que está impulsando todo este cambio.